Gracias por continuar en Canal 6. Esto es Decisiones. En unas semanas donde en Moreno se viene la rendición de cuentas y esto lleva a distintas estrategias que va tejiendo la oposición y tejiendo también el oficialismo para aprobar algo tan importante como son los números de todo lo gastado el año pasado en el municipio de Moreno. Así que tras una pequeña presentación vamos a tener una invitada especial, Erika Seidler, que es concejal nuevita, hace poquito tiempo que está en la banca y vamos a hablar de varios temas con ella. Bueno, gracias por seguir en Decisiones. Gracias, Erika, por venir hasta Canal 6. Tendría que empezar un poco con lo social, cómo te sentís en el consejo y todo eso, pero vamos a dejarlo un poco para el final. Me preocupa realmente la situación del país en este momento, ¿no? Con una inflación del 8,4 y una inflación anualizada que está cerca del 200% en alimento, o más o menos por ahí, anda en el 100 y pico, 120 o 130 de inflación, pero el alimento, que es lo más básico para la gente más humilde, es grave, es muy difícil. Y esta semana salió el análisis que hace el Observatorio de la Deuda Social Argentina, hecho por la UCA, donde tenemos indicadores que vos también sos docente, trabajás en escuelas y en el territorio moreno, más allá de ser concejal, tenés una visión de cómo está la realidad en este momento. Para empezar a conversar, yo tengo un cuadro que a ver si Jorge nos pones al aire para que lo veamos. Esto es lo que el observatorio... Bueno, primero te damos las gracias por venir. Gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, y ahora volvemos al cuadro. Dice, ayuda alimentaria directa e indirecta para los chicos entre 0 y 17 años. Y lo que estamos viendo, no sé si es lo que vos ves en los barrios, es que en los estratos sociales más bajos, muy bajo y bajo, ha crecido, por supuesto, entre 20, 21 y 22, ha crecido, pero no tanto como en los medios. En los medios está considerado los que tendrían que estar pudiendo tener paga la canasta básica alimentaria, es decir, que tendrían que andar arriba de 150.000 pesos como mínimo en el grupo familiar, y ha crecido casi un 100% de la gente que necesita ayuda. Es decir, de un 33,2 del año 20, estamos en el 62,4. Es decir, chicos que no necesitaban ir a las escuelas a veces a comer y hoy en día sí. ¿Cómo lo ves vos? Mira, la situación que se percibe en las escuelas es terrible desde el punto de vista de cómo está impactando toda esta escalada inflacionaria y la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y de los sectores más golpeados de la clase trabajadora que viven de changas, o necesitan los subsidios, distintos tipos de planes. Nosotros en las escuelas, no en todas, tenemos los comedores y además el refuerzo de la caja alimentaria que manda la provincia, que es contradictorio porque aumenta la cifra de chicos que necesitan asistencia alimentaria, pero los productos de la caja son menos, pasaron de ser 11 a ser 9 ahora, por ejemplo. ¿Hay menos productos ahora? Hay menos productos en la caja alimentaria. ¿Y cuáles son? Para que el que no conoce, porque no tiene por qué conocer cuál es la caja, ¿cuáles son básicamente? Aceite, arveja partida, garbanzos, una lata de puré de tomate, alguna harina, bueno, todos secos y granos, un paquete de fideos, a veces viene arroz, depende. Todo ¿Y eso muy es básico, cada ¿no? ¿Cuánto? Una vez por mes aproximadamente. Una vez por mes. Es parecido a la famosa y vieja caja pan de antes, una vez por mes, pero la caja pan era más completa. Mucho más degradada, no trae leche, no trae huevos, ni yogur, ni cuestiones significativas desde el punto de vista nutritivo, aunque lo demás ayude a paliar la situación.
hay una situación de una escalada inflacionaria producto de los pagos de deuda que se están haciendo y de toda una situación en relación al precio de la energía, al precio de los alimentos, que no afecta solamente a nuestro país, pero que está impactando de lleno en los sectores trabajadores y en los que más precarios venían también. ¿Cómo sentís a la gente? ¿Qué dice? ¿Los escuchás? ¿Los escuchan? ¿Los ven? Mirá, hay un malestar muy grande en general en los trabajadores, es lo que nosotros percibimos. Y también es buena tu pregunta porque también hacia dónde va ese malestar. Hay una campaña muy grande, ¿no? De decir como que bueno, ahora la rebeldía es por derecha o que ese malestar se lo puede llevar Milei. Justamente el fin de semana estuvieron Nicolás del Caño y Miriam Bregman recorriendo una feria de Merlo, charlando con los trabajadores, donde recibieron mucho apoyo, etc. Pero lo que hay es un malestar muy grande porque el gobierno del Frente de Todos fue elegido diciendo que iba a llenar la heladera, que se iba a recuperar lo perdido con el macrismo, y la situación es que eso no pasó, que ni una de todas las cuestiones que perjudicaban a los trabajadores fueron revertidas, sino que se está en términos generales bastante peor. Entonces hay un malestar muy grande con esta situación económica, social y política. Eso es lo que se ve. Y después tendencias de trabajadores que se organizan, que pelean por sus derechos con muchos ataques. Los docentes, por ejemplo, esta semana vamos a una jornada de 48 horas de paro convocada por la lista multicolor, y la jornada anterior de 48 horas tuvimos que enfrentar una campaña terrible por parte del gobierno de Kicillof y de la lista celeste dirigida por Baradel, con amenazas de descuentos, de ceses, de pasar falta injustificada. Entonces, bueno, como que se da esa dinámica. Sí, por lo general, los meses previos a una elección, y una elección determinante, ¿no? Donde cambia el presidente, gobernador y concejal, a veces surgen aires de esperanzas de cambio. Sin entrar en ese terreno político, yo lo que te preguntaba es un poco el humor de la gente. ¿La ves con los brazos caídos o la ves con algo de esperanza? No sé si con los brazos caídos. Los trabajadores, bajo ningún punto de vista, están derrotados, digamos, como para tener que aceptar cualquier plan económico draconiano que los reviente. Pero sí me parece que hay mucha discusión acerca de cómo está la situación. Considero que los trabajadores no le van a entregar un cheque en blanco a nadie que sea que voten, y bueno, y tendrán que ver, habrá que ver finalmente cómo se desarrolla, pero no veo para nada gente que esté... Hay una operación, sí, de resignación, entonces esto que te decía recién, de asustar con que puede venir una cosa peor, entonces hay que votar el mal menor, el mal menor que Massa, que es el que nos está ajustando. Entonces para mí es contradictoria la situación, pero para nada gente de brazos caídos. Por lo general, es decir, la revolución es cambio. Siempre la izquierda fue, digamos, la que era tenida en cuenta que podía llevar el cambio. Esta vez tienen una gran competencia, tienen la derecha que propicia cambios porque es evidente que esto con la inflación que hay no da para mucho más. Se puede llegar hasta las elecciones, pero no es un plan como para seguirlo años porque el país terminaría muy mal. Es decir, ante las posibilidades de cambio, ¿no? Una hipótesis de que el país va a cambiar, para el lado que sea. Hay grupos, que inclusive dentro del gobierno actual, que amenazan con más piedras, con más disturbios o lo que sea al gobierno que venga, que no sea del signo de ellos. ¿Ustedes cómo ven esa actitud? Te lo sintetizo, sí. Es decir, he escuchado gente que dice, bueno, si se tiraron 14 toneladas de piedra, vamos a venir con 28 toneladas de piedra. Es decir, apuntando a desgastar al gobierno que venga, quien sea, por no ser el de ellos, creo yo. Mira, yo creo que hay como un nivel en donde los partidos mayoritarios, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, viven peleándose en la televisión, tirando declaraciones de este tipo. Después, en los hechos, son los que gobiernan y garantizan una serie de situaciones. Por esto de las toneladas de piedras, y entiendo que hacen referencia al 2017, bueno, fue un sector muy grande de los trabajadores del pueblo que salieron a defender a los jubilados que estaban votando una reforma totalmente regresiva, que lo hizo el gobierno de Macri.
Nosotros, la izquierda, el PTS, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, las bancas que tenemos, como siempre, van a estar al servicio de acompañar todas las luchas que den los trabajadores en defensa de sus derechos. Ahora, después, las formas en las que los partidos tradicionales tienen de presionarse entre sí es una cosa que es ajena a la izquierda, porque después, ya te digo, en los hechos están todos de acuerdo en que hay que hacer, en que el ajuste que es necesario para pagarle al fondo lo tienen que pagar los trabajadores. Estarán disputando si tiene que ser un ajuste más gradual o más en términos de políticas de shock, pero en lo que están de acuerdo de fondo es en que acá los empresarios no van a poner un peso para pagar la crisis que generaron. Claro, pero ahora hay un ajuste hacia los jubilados muy grande. Sí. Y la izquierda ha tenido un acto, creo yo, de madurez, de decir, bueno, tendremos una propuesta mejor, iremos a las urnas, pero no han ido ustedes a tirar piedra. No, ni tampoco es una cuestión que dependa de un partido decidir cuándo hay movilizaciones grandes o no, sino que si los trabajadores, la gente sale a luchar, nosotros acompañaremos. Porque también entendemos que no todo el mundo tiene acuerdo con todas nuestras ideas, entonces acompañamos los procesos de luchas que hay, y allí donde no los hay iremos a debatir nuestras ideas, pero no somos de propiciar cuestiones que vayan por fuera de lo que los trabajadores pueden votar a hacer. Digamos, porque el miedo que genera en la población es que el gobierno que venga, porque no se sabe, nadie tiene la fórmula qué gobierno va a venir, va a tener que tomar medidas, que muchas veces de estas medidas no van a ser agradables naturalmente para el pueblo. Tendrán que responder. ¿Y cuál va a ser la reacción? ¿No? Porque, es decir, a veces hay reacciones de enojo, de bronca, como podemos tener todos, porque estamos enojados, es decir, no suben los productos, todo eso, pero respetamos el sistema democrático y estoicamente esperamos el final del gobierno. Es decir, yo pregunto cómo va a ser, digamos, si se puede saber la reacción, digamos, de los grupos más de izquierda de Argentina. No lo sé. Lo que yo sí te puedo decir es que si el gobierno que viene, sea del signo que sea, toma medidas que van en contra y que profundizan ya las miserias en las que se viven, pero no una cuestión que dependa de la izquierda, que nuestro país tiene tradición, los trabajadores tienen tradición en responder y en defender sus derechos. Vos me decís del sistema democrático, ¿quién votó que Mauricio Macri sacara una deuda que nos hipoteque durante 100 años con el Fondo Monetario? ¿Quién votó que el gobierno del Frente de Todos pague hasta el último peso a costa de recortar las partidas presupuestarias para salud pública, para educación pública, para desarrollo social? Bueno, pero ahí ese acuerdo democrático, digamos. Si vos me decís, es decir, yo no voy a defender al gobierno de Macri, no me corresponde, y el kirchnerismo, que es quien está gobernando en este momento, es decir, está completando 2 décadas, es decir, con 4 años de Macri. Y las deudas y la inflación, que es lo que más genera una deuda cotidiana en la gente, tiene muchos años. Sí, y al margen de eso, una deuda, si mi pasivo, mi deuda del auto, de lo que sea, yo la puedo pagar a 100 años, yo te firmo hoy, porque total falta muchísimo. Es decir, son 2 temas distintos. A mí me preocupa en este momento, que es un momento delicado, un momento donde veo la inflación que hay, te das cuenta en los productos, en la cara de la gente cuando va al supermercado, todo eso, y medianamente el país está en calma. A lo mejor está en calma porque viene la elección, tiene la esperanza de que esto cambie. Ahora, cuando venga el cambio y vaya a tener que hacer no sé qué magia para mejorar el país, ahí me preocupa la reacción que tenga la sociedad y no deje gobernar. Eso, porque nadie tiene la bola de cristal, porque puede ganar Milei, puede ganar Larreta, puede ganar Massa. Digamos, en términos generales podrían ganar ustedes también, pero podría ganar Patricia Bullrich. No se sabe quién puede ganar. Va a tener que hacer algo porque este nivel es insostenible. Sí, pasa que es algo, primero, que depende qué. Y segundo, nosotros, que es lo que decimos, estamos por un gobierno de los trabajadores. Nosotros opinamos que los trabajadores tienen que ponerse de pie y organizar la economía sobre otras bases. Porque evidentemente, como viene siendo, acá, por ejemplo, vos decías si pueden gobernar o no. Mirá, acá la izquierda no gobernó nunca y nosotros tenemos un 40% de pobreza cuando antes de la dictadura, por ejemplo, era el 4%. Y gobernaron de manera alternada los peronistas, los radicales, los macristas. Entonces, es una situación en la que estamos hoy, en la que ellos
nos pusieron. Entonces, bueno, tendrán que medir qué medidas tienen para realmente mejorar la situación de vida de millones. No es lo que viene pasando. Bajamos un poco de lo nacional porque nos calentamos un poco y explícame un poco cómo te sentís ahora sí en el Consejo Deliberante, donde los temas no son la deuda externa, sino que es el control de los gastos del intendente el año pasado, fundamentalmente, los problemas con el alimento en las escuelas, además una catarata de problemas municipales, ¿no?, que hay. Sí, mira, en primer lugar aprendiendo mucho y juntándonos con distintos sectores. Ahora, por ejemplo, el jueves, la última sesión que hubo, se aprobó un proyecto que presentamos para que la perlita, que es el transporte, ¿no?, que tiene el monopolio del transporte en Moreno, cumpla con la resolución de la Secretaría de Transporte que indica que tienen que tener cabinas de seguridad los choferes para evitar que sean perjudicados por cualquiera de las situaciones a las que se ven expuestos. Eso salió aprobado por unanimidad. Y es un proyecto que construimos junto con trabajadores del transporte, con choferes de distintas líneas y choferes agrupados en la Bordó del transporte. Entonces, desde ese punto de vista, estamos haciendo un ejercicio nosotros de poner realmente la banca al servicio de distintas demandas que pueden surgir y de presentar proyectos que estén ligados a las necesidades que tienen distintos sectores de los trabajadores, del pueblo, etcétera. ¿Y la rendición de cuentas estuviste viendo? La rendición de cuentas, sí, estuvimos viendo no solo los expedientes, sino bueno, todas las cajas que hay de boletas, etcétera. No hubo sesión el otro día, no hubo quórum para que se tratara el tema. ¿Quedó ya qué día? Aún no. Todavía no. Todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Y se vence el 31 de mayo. 31 de mayo, es decir, que en esta semana tendría que ya convocarse, teóricamente. Claro. ¿Y qué viste? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué gastos crees que podrían mejorar o están bien, felicitar o te enojan? No, mirá, nosotros tenemos una visión de que tanto en la elaboración tanto los presupuestos como las rendiciones de cuentas, yo no quiero volver a lo nacional, pero se dan en el marco de un ajuste brutal que hay para todas las partidas, incluido, y también se refleja en cómo los municipios organizan sus gastos. Entonces, del presupuesto, yo te decía recién, nosotros estamos por un gobierno de los trabajadores. Del presupuesto de su elaboración no participan las organizaciones de los trabajadores. Es un presupuesto que está hecho de manera discrecional, sin tener en cuenta las reales necesidades que hay. ¿Y cuáles son las necesidades del pueblo de Moreno, según tu visión? Bueno, en principio, una urbanización se necesita de los barrios incipientes, un plan serio e integral de construcción de viviendas. Moreno tiene un déficit habitacional enorme, bueno, y que lo va resolviendo la misma población mediante las tomas que nosotros desde ya que apoyamos y buscamos. ¿Ustedes apoyan las tomas? Nosotros apoyamos que los trabajadores tomen en sus manos el problema de la vivienda, que es enorme. Pero no hay un plan serio para dar solución a la demanda habitacional que hay. Bueno, eso no está contemplado. El gobierno viene de celebrar la entrega de 100.000 viviendas, bueno, pero hay un déficit de 3 millones. Eso por un lado. Después está la cuestión del servicio de alimentación escolar, que hubo un montón de denuncias, no solo acerca de que hay cosas que llegan feas, en mal estado, sino de la calidad nutricional que eso tiene, ¿no? Las viandas, la verdad es que es un sanguchito con una feta de... Temas estructurales, ¿no?, que Moreno no tiene y no se ve ningún plan, no ven, tipo las cloacas. El agua corriente, el asfalto en determinadas calles troncales. El asfalto, bueno, es una cuestión extendida en Moreno, la situación de las calles, donde bueno, hay un plan que van desarrollando de asfalto, pero que también en un sentido es insuficiente, porque si no es un plan integral que el asfalto contemple la instalación de cloacas, por ejemplo, y de la red de gas, y bueno, está bien, es un mejorado que sirve un montón, pero que no resuelve un problema estructural en una población que creció un montón. Según el último censo, somos 570. ¿El tema hospitalario cómo lo ven? Bueno, también hace falta la creación de más hospitales. Incluso hace poco nosotros estuvimos acompañando a los trabajadores de la UPA 12, que queda en Cuartel Quinto, son 300 trabajadores, solo 30
son de la planta permanente de la UPA, el resto cobra... 300 trabajadores 300 hay en el trabajadores hay en el UPA, solo 30 pertenecen a la planta permanente. Pero en los 300, sumados los 3 turnos, me imagino. Sí. En 3 sí. turnos. Es decir, que hay 100 por turnos de promedio. Aproximadamente, y reciben... ¿Hay lugar para 100 en el UPA? Es grande el UPA 12, ¿Sí? Y recibe toda la población de la zona y de cuartel. Pero no tiene quirófano, por ejemplo. No tiene quirófano, no tiene pediatra. Bueno, por eso, entonces, tanta gente, por eso pregunto. Sí, y no dan abasto. Pero mucha gente, pero no tiene, no creo que tiene los elementos como para hacer un hospital. No, de hecho es el reclamo que ni tienen los elementos, ni tienen los trabajadores sus condiciones garantizadas, porque muchos laburantes, en lugar de tener un salario, reciben como una especie de beca estímulo pagada por la provincia, que no contempla antigüedad ni ningún tipo de derecho. Bueno, en esas condiciones totalmente precarias es que van dando algún tipo de respuesta a la enorme demanda que además hay en Cuartel Quinto. ¿Y qué? Estamos en tiempo, me das un minutito más. ¿Qué es lo que más se demanda en el UPA 12? La creación primero del pase a planta de todos los trabajadores. Pero yo digo con respecto a la población, lo que demanda... Condiciones que permitan atender salas de internación, que estén... ¿Y la que estaban del COVID, que eran como 24 camas? Sí, pero el problema es que no tienen tampoco los profesionales que puedan atender esa situación. Entonces, pero hay 100 por turno, pero faltan profesionales. Faltan profesionales, eso es lo que denuncian los trabajadores, que faltan pediatras, faltan médicos neurólogos. Los trabajadores de la salud, que tienen un nivel altísimo de precariedad, son trabajadores que tienen que tener 2 o 3 trabajos, entonces concentran determinada cantidad de horas en las instituciones en las que trabajan. Bueno, te agradecemos, Erika. Bueno, paseamos un poco por lo nacional y lo local que nos preocupa tanto, y en este momento ver los números de lo gastado por el municipio el año pasado me parece importante, porque la población, creo yo, merece una respuesta de parte de la oposición, que tiene que controlar para que el dinero, que es de todos, porque nos matan con impuestos, realmente sea bien gastado y no esté mal gastado, porque encima que estamos cada vez más pobres, si la plata se gasta mal, nos enoja más. Por lo menos es lo que veo yo. Está bien. Puede ser que los trabajadores tengan una voz y un voto en poder también controlarlo. Esperemos que así sea. Te agradecemos Muchas muchísimo, gracias. Erika. Bien, tras la pausa, después vamos a seguir hablando del Consejo Deliberante con incidentes de quienes quieren manifestarse mostrando un cartel nada más dentro de la parte libre del Consejo Deliberante y no la dejan. Una pausa y volvemos. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos. Me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando.